Hola, les doy la más cordial de las bienvenidas a un encuentro laboral y el día de hoy tengo un encuentro laboral muy especial porque me encuentro con Cristian Manuel Olivera Fuentes, una persona que le ha revolucionado el sistema jurídico mexicano y con una vinculación muy estrecha a las relaciones de trabajo a raíz de la sentencia que recientemente emitió la Corte Interamericana en el mes de abril del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero justamente a su caso, la sentencia, el caso Olivera Fuentes contra el Estado peruano. Mi estimado Cristian, muchas gracias por este espacio que nos brindas desde el norte del país, en México, hasta Perú. Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes desde acá de Perú. Gracias por permitirme participar de este espacio y un saludo a todo tu público. Quedo a disposición para poder conversar de esto. Muchas gracias, Cristian. ¿Por qué es tan importante reunirnos con Cristian? ¿Por qué es tan importante esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quienes nos dedicamos al derecho del trabajo? Sí, en México, pero también a nivel internacional, porque esta es una sentencia de impacto internacional. Y quiero poner ahí un bosquejo de lo que ha narrado los hechos de la propia sentencia. Estamos en el año 2023. Esta sentencia se emitió por la Corte Interamericana el 11 de abril del 2023, pero resulta que fueron hechos que sucedieron hace 19 años, mi estimado Cristian. Híjole, no sé si felicitarte por este logro, por supuesto que es un extraordinario logro, pero después de 19 años, ¿realmente será justicia? ¿No será justicia? En fin, eso no lo tendrás que decir. Lo cierto es que genera un gran precedente en el sistema jurídico de cada propio estado. Y para quienes nos están escuchando, pongo y observando, pongo en contexto en los hechos que extraigo de la sentencia de la Corte Interamericana. El 11 de agosto de 2004, Cristian Manuel Olivera Fuentes y su pareja afectiva del mismo sexo se encontraban en una cafetería ubicada en un supermercado de Lima, en Lima, Perú. Durante su estancia en el establecimiento comercial, el señor Olivera y su pareja estuvieron realizando demostraciones de afecto. Literalmente eso es lo que dice la propia sentencia. Sucede que a raíz hubo una inconformidad, se sintieron incómodos, y a raíz de dicha queja, la encargada de la tienda, junto con miembros del personal, se señalan, se acercan a Cristian, le dicen que por respeto debería de retirarse. Mi estimado Cristian, estamos hablando del 2004, hace 19 años de este ejercicio. Hoy tenemos una sentencia fabulosa, extraordinaria, donde tiene un peso muy específico para las personas LGBTQ+, en muchos aspectos, pero yo lo voy a aterrizar a las relaciones de trabajo. Platícanos, por favor, este aspecto que acabo de leer, mi estimado Cristian. Gracias, Everardo. Sí, en efecto, la sentencia es importantísima para toda la región. Si bien obviamente las disposiciones son directamente para el Estado peruano, pero a nivel, digamos, de los argumentos que genera la Corte, sabemos perfectamente que eso tiene una implicancia a nivel de toda la región. Y efectivamente, como has bien señalado, aborda una serie de aspectos que van desde salud mental hasta el tema que ahora nos convoca, que es empresa y derechos humanos. La sentencia es importante en el sentido de que rescata
recuerda algunos de los pronunciamientos que ya ha tenido la Corte anteriormente en casos también en los que empresas han violado derechos humanos. Y en ese sentido recuerda la responsabilidad que tiene, la obligación que tienen que tienen los estados de garantizar los derechos humanos y la obligación que tienen las empresas de respetar los derechos humanos. Entonces yo creo que son dos cosas importantísimas que la sentencia reitera en esta ocasión respecto a pronunciamientos anteriores, pero va un poco más allá en ese sentido porque aterriza, digamos, estos principios rectores de Naciones Unidas respecto a empresas y derechos humanos, los aterriza, los hace suyos ya desde hace algún tiempo con otros pronunciamientos y otras sentencias, pero los aterriza, para la población LTGB en concreto. Y ese es, digamos, creo que el aporte que da esta sentencia específicamente para esta población, para esta comunidad, que, como también lo reconoce la sentencia, es una población que es histórica y estructuralmente discriminada. No solamente en el Perú, sino en toda la región. Y en ese sentido, la sentencia pues, establece una serie de estándares para la población LGTB sobre lo que tienen que hacer las empresas y lo que tiene que hacer el Estado para garantizar y respetar los derechos humanos de estas poblaciones. Por ejemplo, me gustaría acá precisar, por ejemplo, que a nivel de argumento, la Corte es interesante el argumento de la Corte porque además se vale para hacer, digamos, toda una elaboración, la argumentación que señala en el pronunciamiento de su sentencia, de otros instrumentos de derechos humanos como los principios de Yogyakarta, como los propios estándares interamericanos de empresas y derechos humanos que elaboró en un informe la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hace algún tiempo, los aborda, los rescata para hacer, digamos, este enlace, este entronque con la población LTGB. Por ejemplo, entre los párrafos 102 hasta el 104, argumenta la Corte respecto a las obligaciones que tiene el Estado, pero también las empresas. Puntualmente, por ejemplo, la Corte señala que las empresas no solamente tienen la posibilidad, sino también la responsabilidad de aportar a eliminar el estigma y la discriminación hacia las personas LGTB. Y en ese sentido señala tres cosas importantes que debieran hacer las empresas. Tener políticas orientadas justamente a evitar el estigma y la discriminación. Aborda todo el tema de debida diligencia y el tema de tener mecanismos de reparación en caso de que se haya producido situaciones de discriminación, no solamente, y eso también es importante, lo señala la sentencia, no solamente en las relaciones laborales, o sea, con los propios trabajadores y trabajadoras de la empresa, sino hacia afuera, es decir, con el público, con usuarios y usuarias de los productos o servicios que ofertan las empresas y también, como no, con los propios proveedores de las empresas. Entonces, es integral en ese sentido la sentencia que se emitió a través de mi caso. Muchísimas gracias, Cristian. Tocas un tema y quisiera dividir tu, tu, tu participación, dividirla en dos partes. Número uno, la empresa, y porque aparte esta sentencia obsequia, entrega un pasaporte que cruza la frontera de las relaciones de trabajo. Es decir, hay una obligación, porque hay que recordar que este ejercicio, si bien se da estos hechos se dan en una cafetería, una persona va al área correspondiente, se siente agraviada, la cafetería en su momento les piden que se retire. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes representamos empresas? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes se encuentran en la parte privada, la parte íntima de las corporaciones empresariales? Aquí esta sentencia nos exhibe, nos restriega
lo que ya ha dicho en otras sentencias, como en el caso Buzos Misquitos contra Honduras, que hace referencia en tu propia sentencia que las empresas están obligadas, número uno, a construir un compromiso político de respetar los derechos humanos. Compromiso político, como bien acabas de decir tú, que están íntimamente ligados a instrumentos internacionales, pero principalmente a instrumentos como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Hoy también, con esta modificación que se hace a la directriz sobre empresas de la OCDE, también va a generar otro impacto importante. Es decir, ¿cuál es la obligación de las empresas? Garantizar la igualdad y la no discriminación en general de todas las personas, y hacer un énfasis, y aquí me gustaría que poder ampliar antes de llegar a la parte de ese pasaporte de los proveedores, clientes, quienes nos estén escuchando en este momento, mi estimado Cristian, en mi país principalmente, que hay que recordar que el Estado mexicano le es vinculante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, es decir, le es obligatorio aplicarlas, así como se ha manejado en otras sentencias como el Radilla Pacheco, etcétera, en el caso mexicano. Pero, ¿qué tienen que hacer las empresas partiendo de esta visión sobre un grupo vulnerable históricamente como es las personas LGBTQ+? Bueno, las empresas, creo que es un reto en general para el Estado, para el propio sector empresarial y, como no, para el movimiento LGTB en su conjunto. En lo que respecta a las empresas, creo que se abre un abanico de posibilidades para que las propias empresas asuman una responsabilidad o que tienen una responsabilidad también en la construcción de una sociedad democrática e igualitaria. Entonces, eso creo que es importante rescatar como concepto fundamental de que las empresas pues no son un ente aislado de cómo se moviliza toda esta situación de la discriminación en las sociedades, sino que también y de hecho se dan casos de discriminación o en general vulneración de derechos en las empresas también. Entonces yo creo que es importante que el sector empresarial reconozca esta responsabilidad que tiene eh, y que tiene esta responsabilidad de garantizar de respetar los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que pueden hacer muchas cosas, como de hecho la vienen haciendo varias empresas. De pronto, acá en el Perú hay ya varias experiencias de empresas grandes, ciertamente, de empresas que a veces son multinacionales también, y claro, vienen también, Platícanos sobre eso, sobre esas experiencias que has tenido, sí, cierto, como dices tú, empresas transnacionales, pero que se debe de adoptar también en general, ¿no? sí, claro, que han adoptado políticas inclusivas, programas de inclusión, desde el tema de la contratación de personal LGTB, desde el tema del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en algunos casos incluso viendo algunas disposiciones sobre el tema del uso de los baños, por ejemplo, para personas trans, o el manejo de la identidad, por ejemplo, en los correos electrónicos o en los photochecks de las personas trans que trabajan en esas empresas, respetando su derecho al nombre que les representa. Entonces yo creo que hay una serie de acciones que se pueden contemplar dentro de estas políticas que deben implementar las empresas en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que es y desde luego el Estado supervisar que estas empresas implementen ese tipo de medidas, implementen ese tipo de políticas para respetar justamente, es una cadena, ¿no? O sea, las empresas tienen que implementar estas medidas, estas políticas, estos mecanismos también de debida diligencia, estos mecanismos de reparación, y el Estado tiene que supervisar y garantizar a través de estas medidas que implementan las empresas que estos derechos humanos de las personas en general se cumplan. Hay experiencias interesantes, por ejemplo, en el Perú tenemos una organización que se llama Presente, que desde hace algunos años, antes de pandemia, ya generó, digamos, un sello, una certificación para
empresas, para las empresas una certificación, digamos, LTGB, y viene otorgando esta certificación a partir de una serie de indicadores que ellos van midiendo. Entonces tenemos esta experiencia, por ejemplo, en la que las empresas vienen participando, varias empresas vienen participando porque les interesa, digamos, generar estos climas laborales inclusivos en los que además está demostrado que teniendo un ambiente de trabajo en donde se respetan los derechos humanos, en donde eres bienvenido, bienvenida y respetado y respetada como tú eres, va a haber evidentemente una correlación con el tema de la productividad que las personas tienen en sus centros de trabajo. Entonces yo creo que eso también no hay que perder de vista, es parte, digamos, de lo que tienen que entender las empresas, de no solamente, o sea, las obligaciones que tienen, sino que además esas también tienen un beneficio en términos económicos para sus propias empresas, en los términos, por ejemplo, de productividad. Entonces yo creo que eso es importante también que se entienda desde el sector empresarial. Esta parte es muy importante y es riquísima, estimado Cristian. Imaginémonos que estamos en un área, en una empresa mexicana. Imaginémonos que estamos en una mesa de diálogo donde estás tú, donde estoy yo, y que nos está escuchando es una directora, un director de recursos humanos, un gerente de planta, en la industria maquiladora, etcétera. Tocaste un tema importante, el tema de los sanitarios. Pareciera ser un tema eh, que no genera un conflicto, pero lo existe. Corrígeme si estoy equivocado. La solución no radica en tener un tercer baño o un baño unisex. La solución radica en crear, capacitar y sensibilizar en el centro de trabajo, en las relaciones de trabajo, un ambiente inclusivo. ¿Estoy en lo correcto? En efecto, así es como debe serse, generarse a través de capacitaciones, a través de otros mecanismos y otros recursos que puedan tener, implementar las empresas, generar estos ambientes inclusivos, estos centros de trabajo seguros para las personas LGTB, porque claro, tiene que ver con el tema, por ejemplo, puntualmente el tema del respeto a la identidad de las personas trans, con el tema del acceso a los baños o con el tema de cómo van a estar representadas, por ejemplo, a través de los correos institucionales o los photochecks o las identificaciones que tengan, pero también tiene que ver, por ejemplo, con el tema del acoso laboral, que también existe, ¿no? Y que es importante reconocer que a las personas LGTB en el ambiente laboral podemos también sufrir de acoso. Hay una situación de la que yo he percibido y siempre he hablado hace muchos años, una cosa que se llama en algunos espacios el techo de cristal. Claro, yo versus un compañero o compañera heterosexual, de pronto, por esa situación de discriminación, las otras personas de la Pontesiac sí tienen ascensos o algunos otros beneficios y la persona LTGB, ¿no? O que pertenece a la comunidad LTGB, de pronto con el mismo trabajo, en el mismo puesto, se queda estancada. A eso nosotros llamamos, o es conocido como el techo de cristal. Entonces, hay ese tipo de situaciones en las que también se manifiesta la discriminación, los prejuicios, los estereotipos, porque de pronto dicen, no, esta persona cómo va a manejar una gerencia, cómo va a manejar grupos, ¿no? No la van a respetar, no va a ejercer este rol de liderazgo porque, no sé, pues hay una serie de prejuicios instalados en la sociedad, pero Estereotipos. justamente exactamente, al final todo esto se resume a una cultura machista, patriarcal, en la que los estereotipos y los prejuicios están inmersos en todo tipo de espacios, incluyendo las empresas y los ambientes laborales. Esta parte es extraordinaria porque de nada nos serviría tener, reitero, un tercer baño, un baño unisex, si no se genera esa cultura, y lo pongo en cursivas, en subrayado, en mayúsculas, una cultura de la inclusión. Y te comparto que en México se encuentran en el tintero políticas próximas a aplicarse sobre la inclusión laboral para personas con discapacidad, para la inclusión laboral para personas adultos mayores. Y esta sentencia nos exige también involucrarnos para dentro de la inclusión laboral de las personas LGBTQ+. Y hay una infinidad, hay un océano de información, mi estimado Cristian,
que ni siquiera alcanzamos a ver la orilla. Quienes estamos involucrados en los derechos humanos, vemos un océano. Hay quienes ni siquiera ven la orilla de este ejercicio. Y aquí me gustaría mucho parafrasear al gran poeta guatemalteco Ricardo Arjona, cuando señala en una de sus grandes canciones, eh, ¿quién dijo que el closet era la guarida? Este ejercicio histórico es importante. A ver, y quiero tu opinión referente a esto. Eh, ¿Dónde se refugiaron históricamente estos grupos vulnerables? Por eso se les decía popularmente que se refugiaban en el closet. Hoy no hay ninguna persona, no debería haber ninguna persona, me corrijo, ninguna persona en el closet. ¿Sabes quiénes deberían, qué es lo que debería de estar en el closet, mi estimado Cristian? Las ideas que no se comparten. Con esto quiero decir, no se aspira a que las entidades corporativas, las empresas, al día siguiente se enreden en una bandera de arcoíris o que tengas un sticker de arcoíris. Se trata de respetar, garantizar ese ambiente laboral libre de discriminación, libre de violencia. Y si no compartes una idea, pues no la compartas, sencillamente escóndela en tu closet y en tu intimidad, haz lo que tengas que hacer, porque pareciera ser que en este mundo parecen ser forasteros en el mundo en el que vivimos. Corrígeme, por favor, si estoy equivocado, Cristian. Eh, es importante esto que señalas ahora, a propósito además del mes del orgullo, donde es muy sabido que se emplea ese término del rainbow washing, que es esta técnica, esa estrategia que usan las empresas para poner de repente en sus logos la banderita del orgullo y tal, y hacer quizás algunos productos y poner, qué sé yo, algunas instalaciones, incluso el otro día estuve en una tienda de venta de ropa muy conocida, que habían puesto una instalación con las banderas y bolsos, ¿no? Para que la gente compre ropa y se lleva su bolso con la bandera del orgullo. Pero más allá de eso, ¿qué hay, no? Más allá de eso, ¿cuál es el compromiso verdadero de la empresa de respetar los derechos humanos de sus trabajadores LTGB, de respetar los derechos humanos de sus clientes LTGB, ¿no? De además de poner en el mes del orgullo su banderita, el aporte que le pueda dar a la comunidad, por ejemplo, para iniciativas para la marcha, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, yo te puedo decir que yo estaba involucrado en las primeras marchas del orgullo del Perú y las marchas necesitan dinero para poder hacerse, porque no es que salgan con la varita mágica y se organicen, sino que se necesita dinero para organizar la marcha, para hacer el escenario en el que terminan regularmente las marchas, para, etcétera. Entonces, todo eso ¿dónde están ahí presentes las empresas que puedan, por ejemplo, colaborar con la marcha o con otras iniciativas que puedan tener la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que este compromiso no solamente se refleje en una banderita que puede, que además no me cuesta nada como empresa poner el logo ahí, sino pero, y cuando de repente soy llamado, convocado como empresa a colaborar, digamos, con alguna iniciativa, etcétera, ahí como ya me tocan el bolsillo, de repente ya no soy tan inclusivo, ¿no? En mi empresa ya no es tan inclusiva. Entonces, No eso solo creo un que es un like, análisis. no solo compartir un tema en redes sociales, no solo es un círculo en mis redes sociales, sino hay que materializarlo. Efectivamente, tiene que ver con algunos instrumentos dentro de la propia empresa, como políticas, reglamentos, guías, protocolos, etcétera, que si bien son finalmente asuntos normativos, lo que tienen que estar orientados es a, como hemos venido mencionando, cambiar esta cultura, ¿no es cierto? Esta cultura que es patriarcal, que es homofóbica, que es machista, etcétera, ¿no es cierto? Porque claro, va a pasar lo mismo que pasa también para el Estado, ¿no? En el Estado podemos de pronto alcanzar leyes, reglamentaciones, etcétera,
pero a veces estas leyes y reglamentaciones no sirven a veces de mucho si es que además no cambia la cultura de quienes tienen que implementar estas leyes, de los operadores políticos, de los operadores de justicia, operadores de salud, etcétera, ¿no? Que están encargados de implementar justamente estas medidas. Y entonces, si no cambiamos esta cultura, este chip que tenemos como sociedad, entonces no vamos a avanzar mucho. Yo creo que ahí tienen un rol importante de cumplir las empresas, indudablemente, en todo lo que tiene que ver con los aspectos laborales, con todo lo que tiene que ver con los aspectos de consumo también, ¿no? Creo que es importante reconocer ese reto que tienen ahora, que siempre lo han tenido, pero que ahora esta sentencia nos lo recuerda, nos lo reitera, no, lo hace ya en blanco y negro, ¿no? Que tienen esta responsabilidad también las empresas. Gracias, Cristian. Para ir finalizando esta parte de las relaciones íntimas, las relaciones de trabajo que se originan en relaciones contractuales, qué importante es esta figura que utilizas. La parte cultural, el estereotipo, te genera también acoso, te genera violencia. Y yo siempre lo he reiterado. ¿Quieres trabajar por separado en alguna estrategia o quieres trabajar de manera integral en los derechos humanos? Porque en México ya tenemos firmado, ratificado, en menos de unas semanas ya va a salir, ya va a ser es vigente el convenio 190 sobre el acoso y la violencia, que está íntimamente vinculado a lo que acabamos de decir. Tenemos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, instrumentos muy específicos de la Organización Internacional del Trabajo. Próximas sentencias muy importantes en México que empoderan los derechos humanos de la igualdad y no discriminación. Necesitamos trabajar de manera integral. Un compromiso político de respetar los derechos humanos que nos lo establece, nos lo exige la propia sentencia en tu caso específico, la evaluación de riesgos de derechos humanos, medidas eficaces y proporcionales de mitigación, la rendición de cuentas, de aquí donde nos pasa este segundo y último elemento, ese pasaporte que obsequia la sentencia en tu caso, de que cruza la frontera de las relaciones de trabajo y que las empresas están obligadas no solamente a garantizar desde el acceso, desde la contratación, la remuneración, las prestaciones y la propia extinción de la relación de trabajo con visión de derechos humanos y anclarlo a la visión de las personas LGBTQ más como un grupo vulnerable histórico, como es el de las mujeres, como es el de los adultos mayores, como es de las personas con discapacidad. No deja de ser un grupo vulnerable y ahí donde tenemos que utilizar la herramienta necesaria que podamos reunir a través del compliance laboral para llegar a este ejercicio de la debida diligencia. Pero ¿qué sucede cuando cruza esta frontera? Porque esta sentencia exige a las empresas que no solamente en su vínculo laboral, sino también que tengan ese derecho humano a la igualdad y no discriminación sobre proveedores, distribuidores, los clientes de la comunidad LGBTQ+. Sobre este aspecto, ¿qué nos puedes referir, mi estimado Cristian? Sí, efectivamente la sentencia también se refiere en general, a la actividad empresarial, ¿no? En su conjunto. Como bien he señalado, no solamente que tiene que ver con lo interno, con lo laboral, con sus trabajadores y trabajadoras, sino también en todo lo que implica la relación empresarial. Y ahí es muy importante, por ejemplo, y cómo nace este caso, que es un caso de discriminación en el consumo, porque yo era en ese momento, al ser discriminado, un usuario del servicio que brindaba la cafetería del supermercado. Entonces, es importante reconocer también que esta sentencia hace un llamado y establece también responsabilidades para que las empresas también tengan respeten los derechos humanos también de usuarios y usuarias, de clientes y clientas de sus productos, de sus servicios, eh, y que, digamos, tengan un respeto por la identidad de género, la orientación sexual
de estos clientes y clientas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante reconocerlo. Conexamente a esto, por ejemplo, es importante resaltar que en ese sentido la sentencia también establece algo que ya en otras sentencias también se ha mencionado de alguna manera, el tema de la carga probatoria, pero claro, en un momento en que la persona es discriminada, ¿no es cierto? El usuario es discriminado en un contexto de consumo, generalmente la empresa, quien tiene la sartén por el mango, como se dice popularmente, tiene capacidad de poder tener herramientas probatorias, como pueden ser los videos de seguridad, como pueden ser los propios informes que hagan sus empleados o empleadas de seguridad, etcétera. Y el usuario y la usuaria, además de esa relación desproporcional que hay por ser usuario o usuaria frente a una empresa, en este caso particular, las personas LGTB se reconoce además que en general vivimos en una condición histórica de discriminación, histórica y estructural además. Entonces yo creo que eso es importante dejarlo señalado, porque es lo que menciona también la sentencia a lo largo de la argumentación que da y finalmente de las medidas que le exige el Estado peruano. Eh, eh, con- Coronaste ya la parte final de este encuentro laboral, mi estimado Cristian, con un tema sabrosísimo, un tema delicioso, y estoy seguro que nos van a escuchar muchos colegas postulantes, litigantes, laboralistas, por supuesto, eh, con la falsa creencia de aquel principio del que afirma está obligado a comprobar. Esta sentencia vale la pena no leerla, hacerla nuestra, disfrutarla, entenderla en su totalidad, porque como bien lo dice Cristian, establece literalmente una carga probatoria, ancla, se ancla sobre la presunción de la discriminación, lo que quién está en mejores condiciones de probar, lo que se conoce como también la carga la carga dinámica de la prueba, donde el empleador, ojo, donde el empleador tiene una motivación reforzada, una motivación de argumentos, una motivación probatoria, una doble carga o triple carga que estamos obligados quienes representamos empresas para que no perderlo de vista y creer, voy a dar en la legislación mexicana, voy a dar de baja a una persona por tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Ay, viene una postdata, es una mujer, está embarazada, es un adulto mayor, es una persona con discapacidad, es una persona de la comunidad LGBTQ+. A ver, esto te exige, te obliga a que tengas un ambiente laboral libre de discriminación, libre de violencia, porque si no tienes estos dos aspectos, con la sencilla razón de que diga, bueno, me despide porque pertenezco a uno de estos grupos vulnerables, ahí existe una carga probatoria para el empleador. En fin, esta sentencia nos da para mucho más. No sé si quieres comentar algo más, mi estimado Cristian. Solo para complementar sobre el tema de la carga probatoria, en esta sentencia queda absolutamente claro y establecido que la persona que denuncia discriminación no está obligada a demostrar la discriminación, Correcto. sino a Indicios. aportar indicios, ¿no? Que además estos indicios son los indicios que la persona esté en posibilidad de aportar. Es otro elemento Eso es importante, me importantísimo. parece, ¿ya? Sí. Porque, claro, en este proceso en particular, el que yo llevé, por ejemplo, prácticamente se me exigía que lo único que podía demostrar discriminación en mi caso era un video del momento exacto en que me discriminaron. Claro. Entonces, y la Y sentencia que es era clara en ese obligación sentido y tuya. decir, no, claro, y que además era obligación A mía ver, aportar ese compruébame video, que te ¿no? discriminamos y que por eso te levantamos del área donde te encontrabas. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es uno. Lo otro es importante reconocer que para efectos del tema probatorio es importante reconocer el contexto. Es decir, y el contexto
en particular de discriminación histórica y estructural que viven las personas LGTB, pero que además podría ser para cualquier otra población, para mujeres, para personas con discapacidad, para personas de comunidades indígenas, afros, etc. Y lo otro que sí me parece muy relevante es que se dice específicamente que el testimonio de la persona que discrimina no puede ser desvalorizado solamente por su orientación sexual, ¿no? Porque eso es algo que además en mi caso ocurrió en todo este proceso, que por ser una persona gay, por ser además activista públicamente gay en la sociedad, Defensor de los se me, derechos se humanos me, también. se me- claro, exactamente, se me adjudicaron una serie de atributos bajo justamente esta lógica de la discriminación y el estigma y el prejuicio, ¿no? De que yo era pues una persona que, bueno, de mí se dijo absolutamente de todo, pero digamos, operaron todos los mecanismos de estigma y discriminación en los operadores, tanto en la empresa que en los escritos de defensa que presentaba, como finalmente en las decisiones que tomó en primer lugar la autoridad administrativa, que acá se llama Indecopi, que ve los temas de consumo, y luego el Poder Judicial en las tres instancias por las que pasó dentro del Poder Judicial. Entonces yo creo que es importante en términos probatorios que esta sentencia deja claras estas tres cosas. Contexto, que el testimonio no tiene que ser desvalorizado porque la persona sea de la comunidad LGTB, y el tema de que, más, digamos, probablemente técnico, de que esto que tú decías, la presunción, ¿no? De que la persona tiene que no demostrar que ha sido discriminada, sino aportar solamente indicios de un trato diferenciado. Esa es la base sobre la cual se parte cualquier caso de discriminación de ahora en adelante. Y un dato muy obvio para ti, para mí, para algunas personas que nos están escuchando y nos están viendo. Pareciera ser un caso que le sucedió a una persona en Perú, pero está íntimamente relacionado al Estado mexicano por ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por involucrarse en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos obliga a través de esta sentencia, de este caso específico, a que las empresas puedan zarandear su sistema de operación y que sea una labor a través de una visión integral de derechos humanos, donde se cubra cada una de las áreas de los grupos históricos vulnerables. Hoy frente a mí, hoy frente a la tecnología, tengo a Cristian Manuel Olivera Fuentes, eh, un joven que hace 19 años pasó por un viacrucis jurídico, que en algún momento tuvo que haberse rendido, que en algún momento tuvo que levantarse, que en algún momento se quiso levantar sin fuerza, que en algún momento pasó depresión, que en algún momento sufrió ansiedad, que en algún momento hubo una mano que lo estuvo alentando, o que de plano no existía alguien. Hoy, mi estimado Cristian, tienes una sentencia que estremece, una sentencia que reestructura a la más encumbrada de las empresas en el mundo. Mi reconocimiento, eh, pues como decía al inicio, no sé si felicitarte o no por 19 años, no sé si sea realmente justicia. Creo que te llega en el mejor momento físico, intelectual, de madurez, porque pues eras un niño hace 20 años con este ejercicio, y aquí mostraste tu valentía, tu coraje, y queremos, queremos más Cristian Manuel, y que sean mexicanos también. Muchísimas gracias. Gracias por este encuentro laboral, mi estimado Cristian. Gracias a ti, Everardo. Ha sido un gusto, un placer poder dialogar sobre el impacto de la sentencia vinculado a empresas y derechos humanos, y gustoso de poder colaborar o participar en cualquier otro momento de cualquier iniciativa que tú tengas a bien participarme.